Continuando con nuestro tema bienes históricos y culturales, vamos a desarrollar un ejercicio sencillo que nos permita determinar la forma como se realiza la medición inicial y posterior de este tipo de bienes. Entonces vamos a suponer que el Ministerio de Cultura expide la resolución 4444 del 2 de enero de 2019 y declara un edificio de propiedad del municipio. Pues claro, mire, el propietario es el municipio, ¿no? Porque también había podido comprárselo a un tercero, ¿cierto? A un particular. Y lo declara bien histórico y cultural. En la contabilidad del municipio hay una información financiera que corresponde, primero, los terrenos. En la contabilidad aparecen 600 millones, las construcciones y edificaciones 3.900 y la depreciación acumulada hasta ese momento, que recuerde que era una propiedad, planta y equipo del municipio, ¿no? Tenía 750 millones de pesos. Es decir, el valor neto en libros era de 3.750. Es decir, 600 millones más 900 menos 750 igual a 3.750 millones de pesos. ¿Correcto? Como está la resolución, donde lo declara bien histórico y cultural, entonces vamos a hacer los traslados correspondientes. ¿Por qué? Porque son del mismo municipio, es decir, en la contabilidad del municipio tenemos toda la información, porque igual también se le había podido comprar a un particular, ¿correcto? Pero es difícil que ese tipo de bienes sea en mano de particulares. ¿Listos? Bueno, entonces ya dijimos, vamos a mirar en el plan de cuentas. Entonces en el plan de cuentas, código 1715, miremos en el plan de cuentas 1715. Código 1715, bienes históricos y culturales. Ahí lo que se debe hacer es buscar el auxiliar correspondiente: monumentos, museos, obras de arte, bienes arqueológicos, elementos del museo, libros y publicaciones, otros bienes históricos y culturales. Rogar que le abran una adicional allá para que se llame joyas del Galeón de España, alguna cosa para ese busque que está en Cartagena. Entonces, código 1715, bienes históricos y culturales. Entonces vamos a registrar el valor del terreno. Entonces digamos que el terreno en la contabilidad del municipio está por 600 millones de pesos. Entonces vamos a registrar dentro de los bienes históricos un auxiliar que se llamará terrenos, 600 millones. Y en el auxiliar bienes históricos, ya lo correspondiente a la construcción, entonces serán los 3.750 millones menos el valor del terreno, es decir, 3.150 millones, ¿correcto? Ahí están los 3.750, que es el mismo valor que nos aparece en libros en la contabilidad, ¿correcto? Bueno, pero decíamos que ese predio correspondía al municipio, ¿cierto? Estaba en la contabilidad del municipio. Significa que si lo va a declarar bien histórico y cultural el Ministerio de Cultura, significa que tendríamos que hacer la reclasificación, es decir, cancelar la cuenta 1605. Miremos en el plan de cuentas que era la cuenta 1605. La cuenta 1605 nos dice que 1605 es la cuenta terrenos, ¿cierto? Cuenta terrenos. Cuenta 1605 es terrenos. 1605 propiedades, planta, equipo, terrenos, ¿correcto? Entonces cancelamos el terreno de propiedad, planta, equipo, los 600 millones. Y lo mismo en la cuenta 1640, miremos el código 1640, aparece las edificaciones, dentro de propiedades, planta, equipo, edificaciones. Las cancelamos porque se hizo una reclasificación. Entonces el 1640 son las construcciones
y tendríamos los 3.150 millones. No, perdón, las construcciones las tenemos por 3.900 millones. Y tendríamos que cancelar, miremos el código 1685. 1685. Dice depreciación acumulada de propiedades, planta de equipo. Entonces ahí están las de edificación, ¿cierto? Entonces vamos a cancelar esa depreciación. Entonces la depreciación es una cuenta activo naturaleza a crédito. Entonces significa que tendremos que hacerle un débito para cancelarlo. Y ahí nos dan las sumas iguales. Entonces ya hemos determinado cuál es el valor de nuestra medición inicial. ¿Correcto? Entonces coloquemos acá medición inicial. Medición inicial. Medición inicial. ¿Listos? Y ya para efectos de la medición posterior, entonces, ¿qué nos decía la norma? Miremos en la medición posterior qué nos indica. Entonces, en la medición posterior nos está diciendo que el activo se reconocerá por el costo. Dice, no obstante, cuando al bien se le haya realizado una restauración, esta será objeto de depreciación. Ya decíamos que la depreciación es la distribución sistemática, bueno, eso ya lo conocemos. Entonces, regresamos a nuestro ejercicio, ya dijimos, realizamos la medición inicial, tenemos 3.750 millones que es el costo de esos bienes históricos y culturales, ¿cierto? Que los separamos en dos, en el terreno y en la construcción, ¿correcto? Ese fue el valor de nuestra medición inicial. Como esas construcciones estaban como propiedad, planta y equipo del municipio, entonces vamos a suponer que el municipio incurre en unos costos de restauración que valen 2.500 millones de pesos. Y se supone que la vida útil estimada de esa restauración es de 20 años. Recuerde que no podemos confundir la restauración con el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento será que aquel que le hacemos se le podrá hacer cada año. El mantenimiento puede ser la pintura, arreglos de ventanas, puertas, en fin, pisos, todo ese tipo de cosas que no van a alargar la vida del activo ni son tan significativas, ¿listos? Pero esos costos de restauración sí, que decíamos, es una casa o un inmueble o un edificio que debe ser objeto de restaurarlo. ¿Para qué? Para que quede con las características culturales que van a identificar a ese activo. ¿Listos? Entonces vamos a suponer que esa vida útil está en 20 años. Por lo tanto, vamos a calcular la depreciación, que serían 2.500 millones de pesos que vale la restauración dividido 20 años. Quiere decir que cada año se debe reconocer en la contabilidad una depreciación de 125 millones de pesos. La depreciación mensual, pues entonces será 125 millones de pesos dividido entre 12 mensualmente. Entonces tendremos que reconocer en la contabilidad 10.416.665. ¿Listos? Entonces vamos a suponer que vamos a presentar estados financieros al 31 de diciembre, final de 2019, es decir, 31 de diciembre. A 31 de diciembre. Entonces vamos a suponer cuál será el valor de nuestra depreciación, ¿correcto? Valor de la depreciación. Entonces decíamos que la restauración se inició en junio 30, quiere decir que, o se terminó, ¿no? Digamos que la restauración se terminó en junio 30. Recuerden que el activo fue adquirido el 2 de enero o se tomó posesión de él como un bien histórico y cultural el 2 de enero. Entonces el 30 de junio ya entregaron el bien restaurado, el costo total de esa restauración fue 2.500.
Quiere decir que a partir del 1 de julio tendríamos que hacer la depreciación ¿de qué? De esa restauración, porque así nos lo está indicando el marco normativo. Y si después del reconocimiento inicial de bienes culturales se miran por el costo, listo, ya tenemos el costo. Sin embargo, nos dice que cuando el bien ha sido, se le haya realizado una restauración, esta se debe depreciar. Y entonces eso fue lo que acabamos de hacer. Ya hicimos el cálculo que mensualmente debemos reconocer 10.416.000 de depreciación. Entonces, en los 6 meses tuvimos que haber reconocido 10.416.000 por 6 meses. Quiere decir que en la contabilidad de la restauración de ese bien histórico debemos tener 62.500.000 pesos. ¿Listos? Miremos código 5365. Miremos el código 5365. Y nos dice que depreciaciones de restauraciones de bienes históricos y culturales. ¿Listos? Entonces, en ese código 5365 vamos a reconocer el gasto por depreciación. Depreciación de restauraciones que ya dijimos, los 6 meses van a costar 62.500. Y la contrapartida, una cuenta de activos en asuntos a crédito de depreciación acumulada de restauraciones de bienes históricos y culturales, código 1786. Entonces miramos acá el código 1786 y entonces nos dice que 1786 es la depreciación acumulada de bienes históricos y culturales, correcto. Ahí está, 1786, depreciación acumulada de bienes históricos y culturales, que es el código de la contrapartida de la depreciación acumulada, 62.500. Entonces, ¿por qué lo vamos a reconocer en la contabilidad? Entonces decíamos que ese bien, primero, fue trasladado de propiedades, plantas y equipos. Entonces tenemos el terreno, 600 millones. ¿Cierto? Ahí está el auxiliar terreno, 600 millones. Y tenemos el valor de las construcciones, ¿cierto? El valor de las construcciones. ¿Cuánto valen las construcciones? Incluyendo ¿qué? La remodelación. Entonces lo activamos por 3.150 millones más, nos dice la norma, sume las restauraciones, que son de 2.500. Es decir que las construcciones valen, ahora son 5.650 millones. Y de depreciación de esas restauraciones tenemos los 62.500.000 pesos. Si le hacemos una sumatoria, entonces nos dice que el valor en libros de ese activo, es decir, el valor por el cual vamos a realizar la modificación posterior en diciembre 31, va a ser de 6.187.500.000 pesos. Es decir, 6.250 millones menos 62.500 son los 6.187.500.000 pesos, ¿correcto? Entonces, se pueden dar cuenta que es algo muy sencillo. Lo único que tenemos que tener en cuenta es esto, ¿no? Esos costos de restauración. Miremos allá en el valor, en la definición de nuestra medición inicial, dice que se reconocerán, ¿dónde está? Acá. Las restauraciones periódicas de un bien, dice la norma, las restauraciones periódicas de un bien histórico y cultural se reconocerán como un mayor valor de este. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con esa restauración que dijimos valía 2.500 millones de pesos. Entonces, esa restauración, y también la norma nos dice, esas restauraciones son sujetos de depreciación.
Y entonces nos dice la norma que tenemos que tener en cuenta o calcular cuál podría ser el tiempo estimado para hacer la siguiente restauración. Entonces suponemos que en 20 años es como el tiempo estimado que nos dice la administración considera que se deba volver a realizar otra restauración. Entonces por eso que calculamos en 20 años los 2.500 nos da 125 millones anuales de depreciación, mensual serán 10.416.000. Entonces ese valor es el que cada uno de los meses debemos ir reconociendo como depreciación de ese bien histórico y cultural, ¿correcto? Entonces ese es el registro contable para efectos de la medición inicial y posterior de los bienes históricos y culturales a cargo de las entidades de gobierno. Recuerden que las entidades de gobierno, en este caso el municipio, ha declarado que ese predio se vuelve un bien histórico y cultural. ¿Listos? Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase. Cualquier duda, pues por favor, con el monitor me escriben por WhatsApp y les respondo o les soluciono las inquietudes que tengan con respecto al desarrollo de este ejercicio. Ya ahorita les coloco un taller para que lo puedan desarrollar y puedan poner en práctica este tipo de registros de los bienes históricos y culturales. Bueno, muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase.